¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, que hoy está cumpliendo 12 años de existencia en el mejor momento periodístico, líder de noticias a nivel nacional, porque marcamos diariamente el pulso de la realidad y porque además, como te lo digo todas las noches, lo que otros no te muestran, ni te cuentan, no te mostraron, ni te contaron. Aquí, diariamente, lo reflejamos, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos información para que sepas lo que realmente pasa en nuestro querido país. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Miedo al voto. Esto es lo que tiene en estos momentos el gobierno de Mauricio Macri. Miedo al voto del próximo domingo, miedo al voto de octubre, miedo a una sociedad que ya no compra el relato oficial ni de los medios oficialistas, que pese a la dura realidad hacen esfuerzos cotidianos para seguir mintiendo a diario y tapando los errores de una economía que cada vez se desbarranca más. Mire, enseguidita Fernando Alonso va a estar contando los últimos números de la industria, de la construcción, de la industria automotriz. La industria automotriz tiene una caída histórica, solo comparable al 2001. Se ha desbarrancado totalmente cuando llegó a tener en los últimos años una producción anual de casi 1 millón de autos en la Argentina. Y el gobierno, que no tiene respuestas frente a la dura realidad cotidiana, que no tiene respuestas al aumento de la pobreza, de la indigencia, que no tiene respuestas frente a los que más sufren, los chicos. Te vamos a mostrar esta noche los datos de la pobreza infantil en la Argentina. 1 de cada 2 chicos son pobres en la Argentina. ¿Qué gobierno con esos datos puede ofrecerte futuro si no te dan presente? Hace casi 4 años que gobiernan la Argentina. Han destruido la economía del país. No hay dato positivo, no hay un solo dato positivo que pueda exhibir el gobierno. ¿Y qué le van a ofrecer a la Argentina para los próximos 4 años si nada han realizado en estos 4 años? Entonces, ahí entra la desesperación que tienen el presidente, que tienen los principales dirigentes de Cambiemos, los radicales que están ocultos. ¿Dónde están los radicales integrantes de esta coalición? Ocultos, porque no les da la cara para salir a dar, a hacer y pedir el voto frente a la crisis tremenda que vive la Argentina. Y ahí vienen los gritos extemporáneos del presidente, que volvió a la actuación que había tenido el 1 de marzo de este año en el Congreso de la Nación, anoche en Rosario y en Ferro, pidiendo el fin de semana, por favor que los voten, porque lo ocultan hasta los propios dirigentes de su partido, porque no hacen campaña en la provincia de Buenos Aires con su imagen, porque se ha conocido en las últimas horas que hay hasta un instructivo de dirigentes de Cambiemos para ocultar la foto del presidente en el momento de entregar la boleta a los ciudadanos. Pero eso no es todo. Extemporáneos también comentarios de periodistas oficialistas que tildan de muñecos
que tildan de muñecos a los votantes de La Baña, de Esper o de otras fuerzas políticas. Lo más antidemocrático que se ha visto en los últimos tiempos en la República Argentina. Adjetivar, estigmatizar al que piensa distinto o al que no vota, según esos periodistas del oficialismo, al gobierno de Mauricio Macri. Hay respuestas, las vamos a ver enseguida, porque están apelando desesperadamente al miedo, porque las últimas encuestas que le llegan al gobierno, al núcleo de la intimidad del presidente, le están marcando una derrota para el próximo domingo. Porque la sociedad ha descubierto que la crisis es cada vez más profunda y porque este gobierno no le da alternativa ni solución para salir. Lo vengo planteando y se lo vengo preguntando a los economistas que vienen. A alguien que me diga, un economista, en qué manual de economía está escrito que para crecer primero hay que destruir, como ha destruido este gobierno, la economía argentina. Y entonces han entrado en un círculo de desesperación, de miedo al voto consciente que el ciudadano argentino, pensando en que no puede tolerar 4 años más de un gobierno de ricos para ricos, de un gobierno de clase. Mire, hoy el diario La Nación hizo una descripción, hizo una descripción de cómo fue el acto de anoche en Rosario. Vamos a leer lo que hoy escribió el corresponsal del diario Macri, acto en Rosario con la lucha contra las mafias. Mire lo que dice. El acto se hizo en el gimnasio de básquet del Club Banco Nación, ubicado en el norte de Rosario. La modesta entidad se vio rodeada de fuertes medidas de seguridad atípicas para un mitin de campaña. Las personas que asistieron al acto debieron acreditarse en una página web. Primera vez que para ir a un acto político de campaña te tenés que acreditar en una página web. Le tienen miedo a la gente. Entonces dice el diario La Nación, las personas que asistieron al acto debieron acreditarse en una página web creada específicamente. Al ingresar, además, cada invitado debía mostrar su documento ante miembros de la organización y certificar su identidad en una base de datos donde los militantes de Cambiemos aparecían categorizados con distintos colores que se replicaban en pulseras y determinaban qué fila ocupar y por dónde hacerlo, porque los ingresos eran diferentes. Y preste atención a esto, a lo escandaloso que demuestra la lejanía con la gente y para quienes gobiernan. Lo que fue evidente es que la gente más humilde que llegó de algunos barrios de Rosario fue ubicada en una bandeja superior, separada del resto. Hasta dirigentes del oficialismo dejaron traslucir su indignación con los organizadores por esa división. Allí había una banda de vientos contratada que ensayó en la extensa previa una decena de hits. Mire, para un acto hacen lo que hacen con el país. Dividen a la sociedad. Es una división de clases. Ellos son los ricos, pudientes, los pobres alejados. Los mandaron al gallinero. Lo cuenta el diario La Nación en el día de hoy. Lo que fue evidente
es que la gente más humilde que llegó de algunos barrios de Rosario fue ubicada en una bandeja superior, separada del resto. No vaya a ser cosa que se junten con los pobres. Esta es la descripción de lo que es este gobierno. Un gobierno de clases, un gobierno que ha sembrado el odio como nadie en la sociedad argentina. Un gobierno de ricos que gobierna para los ricos y hace estas separaciones en actos de campaña. ¿Qué partido organiza actos de campaña por una web con pulseritas, ubicando por clases sociales, y a los pobres los manda al gallinero, allá lejos, como los tiene en la realidad? Y lo describe el diario La Nación, ¿eh? No lo describe ni Página, ni Tiempo, ni C5N. Eso es una definición de lo que han venido a hacer. Y en esta actuación, en este miedo al voto que tiene el gobierno, que se aísla, hoy el presidente estuvo eufórico, a los gritos, exasperado, como había estado, tal vez alguien le asesoró, que tenía que demostrar que era el presidente. No pueden con la realidad, intentan otra vez con el discurso y el relato parecer que son fuertes. Escúchelo. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! No se inunda más. Bueno, quiero decirles que sorry por el carajo, pero fui un poquito. Sorry. ¿Qué hablaba? ¿De la inflación? ¿No hay más inflación? ¿No hay más inflación? Eso decía. ¿Que no hay más pobreza? ¿Qué celebraba? ¿Qué festejaba? No, algo que había hecho cuando era jefe de gobierno porteño. No puede comparar el presidente, la ciudad más rica del país, una obra de infraestructura, con una tuneladora, muy bien, bienvenida, efectivamente, con La Nación. No pueden comparar. Mire lo que tiene que hacer Macri. Mostrar una obra de cuando era jefe de gobierno porteño, porque no tiene un dato de la realidad positivo para mostrar como gobierno. Entonces tiene que magnificar una actuación para decir que pueden hacer cuando en 3 años y medio, reitero, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INDEC, no tienen un dato positivo. Y anoche en Rosario también, aquí, donde separaron a los pobres de los de su clase, a los gritos también el presidente. Y todo eso se define con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto. Porque cada voto tiene que decir, no volvemos al pasado, no volvemos al pasado. Por eso es importante que todos vayamos a votar. Están desesperados. Anoche se lo decía. Uno, en mi caso, que desde el año 1983, gracias a Dios, vengo cubriendo las elecciones, que he seguido todas las campañas electorales, que he sido testigo a través de mi profesión del nacimiento del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que se ve a los integrantes de este gobierno del PRO de Cambiemos que han perdido la brújula, que han perdido el discurso, que se lo ves desesperado, que pueden apelar a los muertos para hacer campaña con lo peor, que apelan al miedo frente a la dura realidad. Sus periodistas que dicen y tildan de muñecos a los que van a votar a Roberto Labaña, a José Luis Esper. Y mire lo que respondió hoy José Luis Esper frente a los que dicen que es malgastar.
Directamente, José Luis Esper, candidato presidencial, se dirige al periodista Luis Majul y le dice: tu mala fe y o tu fundamentalismo amarillo son para el Guinness. ¿Te animás a un derecho a réplica después de decir semejante disparate? ¿Qué había dicho el periodista Majul? Si votás a Labaña, Esper o Gómez Centurión, estás favoreciendo a Cristina y a Alberto. Miedo tratan de meter. Lo único que les queda, miedo, frente a una sociedad que ha reaccionado frente a la durísima recesión económica y la realidad. Y le respondió José Luis Esper. Y el periodista Jorge Fernández Díaz, que tildó de muñecos a los votantes de Labaña. Miedo al voto. El oficialismo que ha entrado en pánico frente a las elecciones, las encuestas adversas y la reacción de una sociedad que le está diciendo basta a este modelo económico de destrucción industrial, de las pymes, de empobrecimiento y de cada vez más indigentes en la Argentina.